Buenísimo. Continuando con este congreso de atracción de talento, nos dirigimos al siguiente módulo. Aquí vamos a estar viendo una perspectiva que no siempre se tiene en consideración en los procesos de selección. Estoy hablando de la experiencia de los postulantes y la percepción que tienen ellos de cómo es la justicia de los procesos, cómo son llevados esto. Este fenómeno cobra de gran relevancia ya que se considera se torna un elemento decisivo a la hora de que estos postulantes se conviertan en promotores o detractores de la organización. Para entender mejor este fenómeno, tenemos a Viviana Rodríguez, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro de su trayectoria encontramos una amplia experiencia como profesora universitaria de pre- y posgrado en la universidad, de investigación y en temáticas de desarrollo organizacional y psicología de la salud ocupacional, con experiencia en consultoría, en selección de personal y entrenamiento de habilidades directivas. Actualmente se desempeña como académica e investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con ustedes dejo a Viviana Rodríguez. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Bueno, ahora yo les voy a conversar y contar acerca de un tema que es justicia organizacional, su conceptualización y también su medición y aplicación en contexto de la selección de personal. Bueno, la presentación está organizada, primero que nada vamos a revisar algunos antecedentes conceptuales acerca del concepto de percepciones de justicia organizacional en general, y luego en contexto de selección de personal, para continuar con antecedentes psicométricos acerca de la medición de las percepciones de justicia organizacional, el impacto que tienen estas percepciones en contexto laboral chileno, para finalizar con algunas conclusiones y recomendaciones. Bueno, en los últimos 30 años, en realidad, las percepciones de justicia organizacional han llegado a ser una de las áreas más, entre comillas, populares, en realidad, de investigación en psicología organizacional, en gestión de recursos humanos y también en salud en contexto laboral. Este término fue utilizado por primera vez por French en el año 1964 para referirse a equidad, a temáticas de equidad en gestión de personas, pero fue Greenberg en el año 1987 quien por primera vez utilizó este concepto para referirse específicamente a las percepciones de justicia de las personas, otorgando la importancia que la investigación en justicia organizacional en general tiene en los tiempos actuales. Bueno, este concepto de justicia organizacional es utilizado para referirse a las percepciones que las personas tienen en relación a la justicia y a temáticas de equidad en contexto o en medio ambiente de trabajo. ¿Cuál es la definición, en realidad, desde dónde proviene en el fondo este concepto? Bueno, Kolkit, que es uno de los principales exponentes de la justicia organizacional en contexto de desarrollo organizacional, las define como percepciones de equidad que los trabajadores tienen respecto de procedimientos, prácticas y decisiones que las jefaturas toman en contexto de trabajo. También se definen como percepciones individuales relativas a las propias, en realidad, evaluaciones sobre la idoneidad de un determinado resultado o proceso en contexto organizacional. Esto es en general, ¿ya? Desde donde viene el concepto original de justicia organizacional. Ahora, estas
percepciones de justicia han sido estudiadas en diversos contextos de trabajo y también relacionadas con distintos resultados organizacionales, tales como, por ejemplo, rendimiento, ausentismo, conductas contraproducentes también. Y, bueno, simultáneamente, en contextos de riesgos psicosociales laborales, las percepciones de justicia organizacional han sido relacionadas con salud mental, estrés asociado al trabajo, conflicto trabajo-familia, satisfacción laboral y también problemas del dormir, entre otras. La pregunta que surge en el contexto de este congreso es: ¿cómo perciben los candidatos de los procesos de selección de personal? ¿Ya? ¿Cómo perciben, ya, en términos de justicia y de equidad en el proceso de selección? ¿Ya? En el fondo nos estamos haciendo una pregunta en términos de la justicia organizacional, pero ahora llevada al contexto de la selección de personal. Y es ahí donde cobra importancia esta pregunta. ¿Cómo perciben los candidatos los procesos de selección de personal? Bueno, y en este contexto, el principal exponente es Gilliland, quien ya en el año 1993 aplica la teoría ya organizacional, ya proveniente de Greenberg, en su definición de justicia del año 1987, como base de estudio de las percepciones de los candidatos sobre los procesos de selección, ¿ya? Y específicamente, en contexto de selección de personal, adquiere relevancia una de las dimensiones que tiene el concepto de justicia organizacional. Y esa dimensión es la de justicia procedimental o justicia procedural, que se refiere, en el fondo, a si se ha actuado de forma justa en el proceso de selección en cuanto al método, a las técnicas utilizadas, a los instrumentos, entre otros, por parte de los candidatos o los empleados en el fondo para adoptar decisiones relacionadas con la selección de personal, con la promoción, entre otras decisiones. Gilliland, en el año 1994, él encuentra que en sus estudios que los trabajadores que percibían que habían sido elegidos a través de procesos de selección injustos o inequitativos, por decirlo de otra manera, tenían una peor actitud, ¿ya? Y rendimiento en el trabajo que aquellos que percibían, que percibían los procesos de selección de manera justa, ¿ya? Por tanto, existen diversos estudios que plantean que estas percepciones de justicia organizacional tienen un impacto tanto en variables individuales como en variables organizacionales. Por ejemplo, en términos de variables individuales se destaca que las percepciones de justicia organizacional impactan en la autoeficacia del candidato y también en su nivel de ansiedad respecto de las pruebas de selección. A nivel organizacional se ha probado que las percepciones de justicia también impactan en el atractivo de la organización, en el atractivo que el candidato tiene respecto de la organización, en la intención de aceptar el puesto de trabajo y también en la intención de recomendar a la organización. También se ha probado que estas percepciones de justicia en contexto de selección tienen un impacto sobre el inicio de acciones legales contra la organización e incluso también en lo que refiere a la validez predictiva de las pruebas, ¿ya? En relación a este último punto, a través de su influencia, sería más bien sobre la motivación de los candidatos en las pruebas y también durante el proceso de selección. Bueno, siguiendo a Gilliland, él plantea y propone en realidad 10 reglas de justicia procedural o procedimental que las agrupa en 3 grandes dimensiones. Estas 3 dimensiones tienen que ver con características formales del proceso de selección, con trato interpersonal
y también con explicación de los resultados. ¿Ya? Luego, cuando les muestres el modelo de justicia, ¿ya? En contexto base, en realidad, en genérico, vamos a ver que cada una de estas tres dimensiones de Gilliland tiene su correlato también en las dimensiones de justicia originalmente planteadas por Colquitt y por Greenberg. ¿Ya? En lo que refiere a características formales del proceso, se plantea que esto tiene que ver y se relaciona con aspectos o con características del puesto de trabajo, ya con cuán claras en realidad son las tareas, el rol que se va a cumplir en ese puesto de trabajo, también con la posibilidad de demostrar los conocimientos, ¿ya? Y la consistencia en realidad en la administración de las pruebas. En lo que refiere al trato interpersonal, esta dimensión se vincula con eficacia interpersonal, con comunicación en ambas direcciones, ya candidato, evaluador, evaluador, candidato. Y la tercera dimensión, denominada explicación de los resultados, se relaciona con la entrega de feedback sobre los resultados, también entrega de información sobre el proceso de selección y las pruebas, y también la franqueza y claridad de la comunicación. Bauer y otros en el año 2001 desarrollan un cuestionario para evaluar estas 10 reglas que planteó originalmente Gilliland en relación a la justicia procedural. A partir de este cuestionario se analizan las relaciones de estas reglas también con diferentes constructos, como por ejemplo autoestima. Se ha planteado y se ha visto en estos estudios que los aspectos más relevantes tienen que ver con el puesto de trabajo, es decir, claridad respecto de las tareas vinculadas al puesto de trabajo, y también con la consistencia en la administración de las pruebas. Bauer y otros también encontró una relación con el atractivo de la organización, con la intención de aceptar el puesto de trabajo y con la autoeficacia en las pruebas. Todo esto vinculado a las percepciones de justicia procedural. Robertson, previamente, planteó que si los candidatos perciben que son justamente evaluados y se les ofrece feedback constructivo respecto de su rendimiento en las pruebas de selección, esto aumentaría también su autoestima y su motivación hacia el proceso de selección. ¿Ya? Esto es en contexto de selección de personal. Me gustaría ahora llevarlos ya al correlato respecto de lo que son las percepciones de justicia investigadas y también conceptualizadas en lo que es el desarrollo organizacional, teniendo como paralelo que este es el proceso por el cual tendríamos que avanzar ya en nuestro país, en realidad, en torno a lo que es la medición de la justicia procedural en contexto de selección de personal. Bueno, desde mi experiencia en investigación en nuestro país, he seguido toda una línea de validación, adaptación y validación de un instrumento para medir justicia organizacional en contexto de salud ocupacional, en contexto de cambio organizacional, y esto es siguiendo en realidad a Colquitt, ¿ya? Y a Greenberg, ¿ya? Que vendrían a ser como los padres del constructo de justicia organizacional. Y para esto nosotros acá en Chile también, al igual como lo hizo Colquitt en Estados Unidos, validó la escala compuesta por 4 dimensiones, y estos estudios, que implican estudios de las propiedades psicométricas de la escala, permitieron confirmar que tanto, bueno, en Estados Unidos como en nuestro país, la medición del constructo de justicia organizacional consta a través de esta escala de Colquitt de 4 dimensiones, ¿ya? Y que se corresponden con los 4 factores propuestos por Greenberg en el año 1993, entre los cuales se encuentran las percepciones de justicia procedural, distributiva, interpersonal e informacional.
Colquitt en realidad verificó que diferentes poblaciones conceptualizan el constructo de percepciones de justicia organizacional del mismo modo y que su medición funciona equivalentemente en distintos grupos. Por tanto, estos fueron los primeros pasos en apoyar la validez ya de las inferencias que se podían realizar en estudios que comparaban entre grupos y culturas aplicando esta escala de percepciones de justicia organizacional. Bueno, ¿cómo es definida las percepciones de justicia procedural? ¿Ya? Se definen como percepciones de equidad en las políticas y procedimientos de toma de decisiones que conllevan a ciertos resultados organizacionales, ¿ya? Y esto mismo también es aplicado en su correlato en el contexto de selección de personal, es decir, percepciones de equidad en torno a cómo se llevan a cabo o a cómo se lleva a cabo el proceso de selección de personal, en términos de los métodos empleados, las técnicas, la toma de decisiones. La justicia distributiva tiene que ver con cuán equitativa es la distribución de premios y recompensas en el contexto organizacional. La justicia interpersonal tiene que ver con el grado en que las personas perciben que son tratadas con cortesía, con dignidad y respeto, ¿ya? Por autoridades o por terceros involucrados en la ejecución de procedimientos, lo cual también aplica en contexto de selección de personal. Y la justicia informacional se relaciona con la percepción del modo en que al trabajador, ¿ya?, se le entregan explicaciones respecto a los procedimientos y resultados organizacionales, lo que también tendría relación con el contexto de selección de personal. Ahora, la escala original de Colquitt ya tiene 4 dimensiones, como podemos ver: justicia procedural, distributiva, interpersonal e informacional, con sus respectivos ítems, ¿ya? Esto es en la escala que mide justicia organizacional general, no aplicada aún al contexto de selección de personal. Bueno, en Chile ya validamos escala con mi equipo de investigación a través de ciertos análisis en realidad que nos permitieron chequear las propiedades psicométricas y confirmar la estructura factorial de esta escala con 4 dimensiones, esto a través de análisis factorial confirmatorio específicamente, y también a través de una técnica que se denomina invarianza métrica, para poder chequear que esta prueba, este instrumento, se comporta del mismo modo en muestras pertenecientes a distintos sectores industriales. Y qué es lo que también debiéramos realizar y avanzar con la escala que mide justicia en contexto de selección de personal. Bueno, acá tenemos una tabla en realidad con ciertos indicadores que nos dan cuenta que la escala de justicia de Colquitt, ya en contexto chileno, aplicada ya a distintas muestras, es invariante métricamente y se comporta, ya el mejor ajuste es con 4 factores, es decir, con 4 dimensiones en que se distingue claramente la dimensión de justicia procedural, distributiva, interpersonal e informacional. Luego, acá tenemos la invarianza métrica para distintas muestras en nuestro país: una muestra en salud, en retail, otra en minería, otra en educación, y pudimos chequear a través de estas propiedades y de estos indicadores de ajuste que la escala en nuestro país mide lo mismo en distintas muestras pertenecientes a empresas de salud, retail, minería y educación. Y qué es lo que también debiéramos hacer y avanzar respecto de una escala que mida justicia organizacional en contexto de selección de personal. ¿Ya? Acá vemos que en realidad el ajuste es adecuado, ¿ya? Y que pudimos probar invarianza métrica configural, métrica y escalar, ¿ya? Y eso es muy relevante en términos de disponer en nuestro país de una escala que mide justicia organizacional general. Bueno,
en nuestra realidad, estos hallazgos sugieren que la estructura propuesta por Colquitt, en que justicia organizacional tiene 4 dimensiones, calza, tiene se comporta de la misma manera en términos de su validez de constructo en una muestra chilena. Estos resultados, por tanto, indican que las 4 dimensiones tienen validez y aplicación en muestras pertenecientes a una cultura diferente, tal como nuestra cultura chilena, y también a sectores industriales distintos, ya como fue en un comienzo retail, luego educación, minería, ya, y salud. ¿Ya? Esto, bueno, el contar o el disponer de escalas que realmente cuenten con estas propiedades psicométricas permiten en realidad poder hacer inferencias acerca de diferencias de puntajes en justicia organizacional, tanto para trabajadores chilenos como para trabajadores de países donde esta escala y otras escalas han sido validadas, ¿no? Por tanto, es muy clave, ya que para lo que es justicia en contexto de selección de personal, necesitamos poder tener también propiedades psicométricas que nos den cuenta de una escala, por ejemplo, la de Bauer et al., que está traducida al español, pero no validada ni adaptada a nuestra realidad en Chile. Es necesario llevar a cabo este tipo de estudios para poder disponer de un instrumento que realmente mida lo que dice medir en términos de su validez de constructo y que también nos permita saber si es que existen diferencias entre, por ejemplo, hombres, mujeres o personas pertenecientes a distintos sectores industriales o que han pasado por distintos tipos o técnicas de selección de personal, ¿ya? Bueno, acá tenemos algunos indicadores en términos de justicia y de cómo se pueden observar diferencias entre varones y mujeres. Ya aquí vemos que en justicia procedural, ya medida así en contexto general, no de selección, el promedio en mujeres es de 3,23 en la muestra del estudio de mi equipo de investigación, y en varones es de 3,40. Ya, esto significa que significativamente los varones ya perciben mayor equidad en torno a los procedimientos que las mujeres. Esto, por ejemplo, sería interesante de poder dilucidar en contexto de justicia organizacional en selección de personal. También es posible ver que la justicia distributiva también es más elevada en términos de percibir mayor equidad por parte de los varones versus mujeres, ¿ya? También ahí tenemos diferencias significativas, ¿ya? Estos son datos, como les mencionaba, de justicia organizacional en general. Luego, cuando en estos datos comparo organizaciones públicas versus organizaciones privadas, y nuevamente también nos encontramos con diferencias, ¿ya? En las organizaciones públicas, por ejemplo, los varones también perciben mayor equidad en justicia procedural que las mujeres, y también lo mismo ocurre en las organizaciones privadas. ¿Ya? Eso, ¿ya? Y eso es muy importante, porque esto también nos lleva a pensar en diferencias de género en términos de las percepciones de justicia organizacional en contexto general y también tal vez en contexto de selección de personal. Bueno, finalmente quisiera concluir en términos de que estas percepciones de justicia en general y específicamente procedural o procedimental está ya demostrado ya en la literatura más bien llevada a cabo en otros países, en Estados Unidos, no en la realidad latinoamericana, se ha probado que estas percepciones de justicia procedural predicen autoeficacia de los candidatos, incluso sin tener en cuenta aún los resultados del proceso de selección, es decir, de haber sido o no seleccionado, ya, lo que es muy clave. También es preciso, a modo de conclusión y recomendación, avanzar en lo que es la adaptación y validación de instrumentos que midan justicia procedural y también justicia distributiva en contexto de selección de personal en nuestro país. Esto implica
recabar datos, adaptar escalas, hacer juicio de experto, pilotear la escala, aplicarla en distintos contextos organizacionales y luego hacer los análisis correspondientes de modo de poder tener un instrumento con sólidas evidencias de validez de constructo y también de consistencia interna. Finalmente, también destacaría que es muy relevante informar y formar a los profesionales dedicados a la selección de personal acerca de la necesidad de diseñar los procesos de selección de forma que evalúen aspectos relacionados con el puesto de trabajo al que se está postulando, ¿ya? Es decir, muy claros respecto de las características del puesto de trabajo, respecto de todo lo que implica en términos de beneficios, de renta, de todos los aspectos que están involucrados en un puesto, en términos de eh, una gran transparencia, ¿ya? Y claridad respecto de lo que involucra ese puesto de trabajo, porque esto está probado que claramente repercute en cómo se siente el candidato tras el proceso. Eso a modo de conclusión. Bueno, muchas gracias por poder estar el día de hoy presentando acerca de este tema. Gracias.